Y tenemos en la línea al presidente de la Comisión Nacional del SAR, Carlos Ramírez. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público. Oye, dieron a conocer, ustedes siempre tienen buena información, dieron a conocer ayer todo lo que son los rendimientos de las AFORES, el número de afiliados, más de 59 millones de cuentas, muy concentradas entre las AFORES grandes, pero interesante, ¿no? Yo veía hay una comparación entre las AFORES que tienen mayor número de cuentas, no todas son las que tienen el mayor monto de activos, pero cuéntanos. Así es, Mari Carmen. Mira, desde hace ya, creo que son 2 años, hemos publicado un reporte sobre los ingresos, gastos y utilidades de las AFORES. Es un reporte que anteriormente no se daba a conocer y que pretende de alguna manera informar al público respecto a cuál es la evolución de estos conceptos en el sistema de Europa del Retiro. Y ahí incorporamos, como bien dices, los datos pues de cuál es la composición de cada una de las AFORES, tanto en cuentas como en montos de recursos administrados. Y lo que podemos ver, Mari Carmen, en estos números es, bueno, por un lado, sí, en efecto, una industria pues heterogénea en términos de que hay AFORES grandes, muy grandes, hay AFORES grandes, hay AFORES medianas y hay AFORES relativamente pequeñas, aunque ya el tamaño pequeño en esta industria pues supone administrar casi 100,000 millones de pesos y tener más de 2 millones de clientes. Entonces, sí mantenemos todavía esa heterogeneidad, pero yo diría que en términos generales ha sido un sexenio, una administración en donde el sistema ha mostrado mayor competencia y eso ha permitido que las pequeñas crezcan mucho y a su vez las grandotas pues más o menos se estacionan, ¿no? Por otro lado, lo que observamos en cuanto a ingresos y gastos es que los ingresos se han mantenido relativamente estables en los últimos años gracias a la disminución de comisiones que hemos venido presionando como saben, en los últimos 3 o 4 años. Y eso pues es una buena noticia. Ciertamente las AFORES siguen generando ingresos muy significativos y por tanto utilidades y rentabilidades importantes que deben de llevarnos a seguir presionando a una baja de comisiones, pero si los comparamos con cómo empezamos en la administración, realmente hay buenas noticias para los ahorradores. Ese es el panorama un poco de lo que informamos ayer y vamos a seguir informando al público respecto a estos temas que son de la mayor relevancia e interés de todos. Sin duda, Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Muy buenas noches, Marco, un gusto saludarte. Carlos, lo que me llamó hoy la atención fueron tus declaraciones en donde conminas a los candidatos a la presidencia de la República a que se pronuncien en torno a qué harán o qué harían, cuáles son sus promesas en torno al sistema de pensiones. Y tú planteabas ahí la problemática que tiene el sistema de pensiones en nuestro país, en donde hay necesidad de elevar la tasa de aportación. México es uno de los países que tiene una de las tasas más bajas comparado con los países de la OCDE y donde también se hace necesario reformar la ley. Por eso la importancia de este exhorto que hiciste. Cuéntanos un poco alrededor de esto. Mira, Marco, ciertamente me preguntaron que cómo veía yo la posibilidad de una posible reforma a futuro y mi respuesta fue en el tono de señalar que se avecina un ciclo electoral, se avecina un cambio de gobierno y que es muy importante que este tema, el de las pensiones, no quede relegado en las prioridades pues de la discusión tanto política como económica y social que tendrá el país en estos próximos 12 meses. En ese sentido, pues considero y por supuesto seguiré impulsando y reiterando la necesidad de discutir qué tenemos que hacer como país para enfrentar el enorme reto demográfico y pensionario que va a vivir el país en las próximas décadas. Nuestro sistema de pensiones actual es una extraordinaria plataforma para permitirnos enfrentar este reto, pero requiere de cambios que hemos discutido ya en muchas ocasiones y hemos conversado con ustedes, requiere cambios que son pues necesarios y urgentes. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que aprovechar la oportunidad, Marco, para que en este próximo ciclo, pues el tema de las pensiones no quede otra vez atrás
en la lista de prioridades y verdaderamente podamos tener una discusión ordenada, civilizada respecto a qué camino se puede seguir en este tema. Publicábamos también hoy, Marco, que hay caminos ya muy caminados por otros países, o sea, muy avanzados por otros países que han seguido tendencias, digamos, que podemos reproducir y que le ofrecen a México una ruta que aún con nuestras condiciones económicas, sociales y políticas nos permitan enfrentar este reto. Entonces, ese es el llamado, Marco, es un llamado muy respetuoso, o sea, que se discutan estos temas y ciertamente la CONSAR desde el punto de vista técnico estará a la orden y atendiendo cualquier inquietud y solicitud al respecto. Así es, Carlos, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos, ya nos decías de países que han hecho este tipo de reformas, obviamente con el envejecimiento de la población o el problema de la pirámide demográfica, pues se requiere hacer, es indispensable. Cuéntanos cuáles han sido un poco las experiencias internacionales. Así es, Pepe, muy buenas noches. Mira, realmente yo tengo en la cabeza 2 o 3 países que han seguido caminos realmente muy atractivos que pudiesen servir como referencia, no necesariamente como modelo de reproducir lo que otros países hacen, pero ciertamente como referencia para lo que viene para México. El caso de la Gran Bretaña. Gran Bretaña en el 2006 decidió hacer una reforma con un periodo de dicha reforma de 10 años, es decir, se plantearon 10 años para llevarla a cabo. Y esta reforma, ¿en qué consistió? Básicamente en que todos los empleadores de la Gran Bretaña se les obligó a que tenían que enrolar a los trabajadores de las empresas a través de un mecanismo de enrolamiento automático y dándole la oportunidad al trabajador de decir que no quería enrolarse para empezar a ahorrar para su pensión. Entonces, los resultados 10 años después son sorprendentes. Aún dándole la opción al trabajador de decir que no, 8 millones de británicos ya están ahorrando para su pensión y lo están haciendo de manera regular. Solamente 1 de cada 10 decidió no enrolarse, de tal suerte que lo que se puede ver en este país es un aumento de la cobertura, un aumento en el nivel de ahorro, gracias a una medida inteligente, que por cierto, esa medida fue adaptada de la teoría del nuevo premio Nobel de Richard Thaler, que ha señalado que hay que darle un empujoncito a las personas para que ahorren para el retiro, porque de lo contrario por sí mismas no lo hacen. Ese es un ejemplo muy claro. Hay otros países, el caso de Estados Unidos, que también siguió un modelo parecido, el caso de Australia, de Nueva Zelanda, que han seguido caminos parecidos y que les ha permitido incrementar su cobertura, incrementar el monto de ahorro y naturalmente estar pagando o próximamente pagar mejores pensiones. Oye, pues te agradecemos mucho, Carlos Ramírez, presidente de la CONSAR. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Carlos.